Hello, Don Pedro families, and welcome to our message about reopening Don Pedro School. Bienvenidos a todos los de Don Pedro y bienvenidos a las noticias ahora de la reapertura de la escuela de Don Pedro. Just some reminders about opening because we want everyone to be safe. Please remember that everyone will be wearing a mask as you return to school. Also, please make sure that your child is well before coming to school and that they do not have a fever. And last, all students will be on a hybrid learning schedule, meaning they will attend school 2 days per week. The A group attending on Mondays and Thursdays, and the B group attending on Tuesdays and Fridays. Y estos serían unos recordatorios para la reapertura y para el bien de la salud y la seguridad de todos. Los protocolos serían de que usar su máscara, todos usaríamos una máscara. Segundo, también mantener a los niños en casa si no se sienten bien. Si tienen alguna pregunta pueden llamarnos. Y la tercera es de que los horarios serán de instrucción híbrido, que serían 2 días a la semana. Por ejemplo, el grupo A vendría los lunes y jueves y el grupo B martes y viernes. So we've made a few changes to make sure that our students, staff, and families stay healthy. We are expecting all students and staff to wear a mask. We will have students will be on site. Parents will drop off at the front of the school and pick up near the office. We'll be on a distance learning hybrid schedule. Students will attend 2 days in person and have distance learning on 3 days per week. Students will play in zones, designated grade level zones on our playground to help students stay distanced. We'll eat in the cafeteria, eat socially distanced using both inside and outside locations. If you have any questions, you can always consult the safety guidance in the Ceres Unified Reopening Plans. Ahora que regresemos a la escuela, hay unos cambios para ayudar a estudiantes, el personal y familias para mantenernos sanos, seguros aquí en la escuela. Uno de ellos serían que los estudiantes y personal vamos a usar máscaras en la escuela. Los estudiantes solo van a estar en el sitio, en la área de la escuela. Los padres van a dejar a los estudiantes enfrente de la escuela y recogerlos cerca de la oficina. Vamos a estar en un aprendizaje híbrido en la escuela, que serían dos días de aprendizaje en la escuela y 3 días en la casa. Los estudiantes permanecerán en grupos de nivel de grado, zona de juegos, desinfectados después de su uso. También los estudiantes comerán socialmente distanciados, utilizando tanto el interior como el exterior de la cafetería. Y hay planes de seguridad. Está un plan de seguridad que se le envió también a través de Parent Square. For our kinder students, they will have their own special entrance behind the cafeteria. Parents will be screening their students at home to make sure they're well before coming to school. And parents, when your students arrive through the gate here and eat their breakfast behind the cafeteria, you may be right here outside the gate until they walk to their class with the classroom staff. Para cuando los de kinder lleguen a la escuela, piden que los padres evalúen la salud de los niños en casa antes de venir a la escuela, primeramente. Los estudiantes de kinder van a entrar por la puerta detrás de la cafetería. Ahí van a anotar la flechita donde anota el lugar. Los estudiantes del kinder, los padres pueden permanecer fuera de la área, cerca, mientras los niños desayunan, manteniendo distancia social. Y los estudiantes de kinder se alinearán y caminarán a la clase con la maestra o el personal del salón. So this is where the kinder gate is. Your students will walk through the gate where we will greet them. We'll ask if they're eating breakfast or not. If they're arriving, if they are eating breakfast, we ask that they arrive between 8 and 8:15 to give them enough time to eat. If they're not eating breakfast, we ask that you bring your students around 8:25 so that they are ready to walk to class at 8:35 with the classroom staff. Your students will walk through this gate and your parent zone is here if you wish to stay until they walk.
Al llegar a la escuela, aquí donde aparece la foto, ahí será la entrada del kinder. Para desayunar, se les pide de que lleguen de 8 a 8:15. Si no va a desayunar, piden que llegue después de las 8:25. A las 8:35 los estudiantes se alinearán y van a caminar con la maestra o alguien del salón, un personal del salón, a las 8:35 caminarán hacia su clase. For dismissal, the end of the day, parents will come in through the office, or not through the office, I'm sorry. They're going to come in through the gate here next to the office into our parent zone. Students will be waiting in the kindergarten for their parents. Kinder dismissal is at 2:40. We would like all parents who are picking up their students to be here for kinder dismissal at 2:40. If students have not been picked up by a parent, an ACES rec leader for our after-school program will pick them up and take them to ACES until parents check them out of there. A la hora de la salida de kinder, todos los estudiantes esperarán dentro del patio de kinder con la clase. La salida es a las 2:40. Los maestros conectarán a cada estudiante con sus padres. Esperan en la zona de espera de padres fuera del área de juegos de kinder. Ahí va a mirar la flechita que es enseguida de la oficina, donde es la entrada de los padres, para que esperen a su estudiante. Todos los estudiantes que no hayan sido recogidos por un padre caminarán con un líder a la recreación de ACES. So just like when you come and get your packets from your teacher, you'll walk through this gate here into our parent zone. Our parent zone will be designated for you to wait for your student, your student's teacher to find you, and they will connect you with your student. Your student will be within this gate here. Usually these gates are locked, but they will be open for kinder dismissal at 2:40. A la hora de la salida de kinder, a las 2:40, los padres esperarán en la zona de padres, que mira aquí en la foto, que es al lado de la oficina. Es el mismo lugar donde viene a recoger los paquetes de las tareas. Todos los estudiantes esperarán dentro del patio del kinder con la clase. Los maestros entonces van a conectar a cada estudiante con sus papás o padres que esperen en la zona de padres fuera del área de los juegos de kinder, en esa misma área, y puede esperar a su estudiante. Y a todos los estudiantes, igual que no hayan sido recogidos por un padre, entonces van a irse a ACES. First through sixth grade arrival. Our first through sixth graders will arrive in using the middle gate closest to the cafeteria, just as we usually do. This is near the student drop-off area. So parents can drive up, drop their student off here at the gate. Of course, if we have walkers, they'll walk down the sidewalk into that gate as well. We will not have any other gates open for our first through sixth graders. If your first or sixth grader is going to be eating breakfast here, they will go into the cafeteria for breakfast. If your student is not going to be eating breakfast here, we ask that you bring them a little bit later, about 8:25. Ok, y a la hora de la llegada para los grados de primero a sexto grados, ahí donde aparece la flechita es la entrada para primero a sexto, que es entre medio de la cafetería, y en el medio, cerca de la cafetería, ahí es la entrada. Antes se les pide de que vengan a la escuela, se les pide igual a los padres que evalúen la salud de sus hijos en la casa antes de ir a la escuela. Los estudiantes de primero a sexto solo entran por la puerta central de la zona de entrega, así como le dije hace ratito. Los estudiantes también pueden entrar por la cafetería, a la cafetería, desayunar y sentarse en mesas designadas de nivel de grado socialmente distanciado. Se le pide de que si va a desayunar, que llegue a las 8 de la mañana. Si no va a desayunar, se le pide que llegue después de las 8:25. Los estudiantes ya saldrán de la cafetería al patio a las 8:20. So this is the parent drop-off area where you'd pull your car up and your student would exit in at the door closest to the gate. Remember, if our students will be eating in the cafeteria, that we'll have them socially distanced. We'll have some seats inside and outside of the cafeteria. They'll be seated by grade level.
Y esta es la foto donde aparece la entrada de donde van a entrar los grados de primero a sexto, aquí enfrente de la cafetería. Cuando entran los estudiantes a la cafetería, van a desayunar y sentarse en las mesas designadas de nivel de grado socialmente distanciados. Va a haber áreas adentro y fuera de la cafetería. Y recuerda de llegar a las 8 de la mañana, antes de las 8:15 para almorzar, porque ya a las 8:20 abren para que salgan a la yarda, a la escuela. And dismissal. Each grade level will have their own dismissal time as indicated here. First through second grade, which will be our first groups besides kinder starting back next week, will be dismissed at 2:50. Our third through fourth grade students will be dismissed at 2:55. And our fifth through sixth grade students will be dismissed at 3 o'clock. This is to help with social distancing and limiting the number of students out in an area at one time. All students will walk with their teacher to their designated area and wait for their parents, who will be waiting in the parent zone. Ok, y a la hora de la salida de grados primero a sexto, usted recogerá a sus niños al lado también en la zona de padres, que sería enseguida de la oficina, ahí donde mira la flechita. Los grados de primero y segundo salen a las 2:50, tercero y cuarto a las 2:55 y quinto y sexto a las 3 de la tarde. Se asignaron esos horarios para que haya un espacio y no se junte mucha gente afuera a recoger a los estudiantes. Todos los estudiantes van a caminar con su maestro a la área de la salida designada de acuerdo a su nivel de grado. Los estudiantes que sean recogidos se encontrarán con sus padres en la zona de espera de padres, como le comenté, y también los estudiantes que caminan saldrán por la puerta grande junto a la oficina. Todos los estudiantes que no hayan sido recogidos por los papás serán recogidos en la área designada de la salida a nivel de grado y se irán a ACES. So this is a visual of what our campus really looks like. So our first through sixth grade students, these are the hallways, or they will walk in line up near their classroom that hallway, their classroom hallway, waiting for their parents if they are being picked up by a parent. The parent zone is right here at the end of these walkways. So here's an end of a walkway, here's an end of a walkway, and here's our parent zone. If your student is a walker or waiting, or you will be picking them up maybe in our large parking lot, they will be able to walk out the gate here. And any student who has not been picked up or walked home, they will be escorted to ACES by an ACES rec leader. Ok, y aquí aparece, a la hora de la salida, aparecen unas fotos, como se mira aquí afuera, lo que es actual, donde va a estar la zona de papás, donde van a esperar a sus estudiantes. También por aquí es la área donde pueden salir los estudiantes que van a caminar a su casa. La foto del medio aparece en la área hacia donde van a caminar los maestros hacia la salida, para esperar a los papás cuando lleguen. Y nada más recuerde que todos los estudiantes que no sean recogidos por el padre o que no se hayan ido caminando a su casa, que se van a ir a ACES. So as we return back to school, families, we want to make sure that we're only bringing the most essential items to school. So what should your child bring? They should bring their Chromebook and their Chromebook bag. They should bring a mask that they are going to wear throughout the day. And finally, they should bring any learning materials that they need to turn into the teacher or show the teacher. So please, as your student comes back to school, please have them bring only the essential items. Chromebook, masks, and learning items to give the teacher. Y al regresar a la escuela se les pide que por favor solamente traigan los artículos esenciales. Primero sería el Chromebook y la bolsa, la máscara y libros de aprendizaje que la maestra le haya pedido a su estudiante que traiga a la escuela. Y pues aquí están unos ejemplos en la foto. Se recuerde el Chromebook en la bolsa, la máscara y libros de aprendizaje que la maestra le haya pedido que traiga a la escuela. And also, as we've said before with the arrival and dismissal, we want to be able to maintain social distance. So if your child is eating breakfast, they may arrive as early as 8 o'clock
to go ahead and sit down in the cafeteria and have breakfast. But if they are not having breakfast, they do not need to arrive that early. They can arrive at school about 8:30. They'll wait on the playground at that point for their teacher and in their designated spots and lined up. And then at 8:45, they will go over to class with their teacher to sit in their desk with social distance. So families, only arrive at school early if your child's eating breakfast. If they're not eating breakfast, they do not need to arrive early. Ok, y se les pide que lleguen, para llegar a tiempo, se recomienda lo siguiente. Si van a desayunar en la escuela, se les pide que llegue a las 8 de la mañana. Ahí, a esa hora se va a servir el desayuno. Si no va a desayunar, se les pide que llegue a las 8:30, no más temprano, solamente a las 8:30 si es que no va a desayunar en la escuela. Y las clases empiezan a las 8:45. So, recuerde, solamente si va a desayunar, puede llegar temprano a las 8 de la mañana. Si no va a desayunar, de 8:30 en adelante. Y la clase comienza a las 8:45. If you have not downloaded the Parent Score app, we highly recommend you do. This is a great and easy way to communicate directly with your student's teacher and with our front office. If you haven't done it, please do so today. Recuerde de que descargar la aplicación de Parent Square. La aplicación de padres es nuestro principal sistema de comunicación entre el distrito escolar de Ceres y puede usarlo para enviar mensajes al maestro y mantenerse al tanto de los eventos escolares. Es muy importante que baje la aplicación para que esté al tanto de todo lo que está pasando, ya que está recibiendo varios mensajes. And also, I highly recommend that you subscribe to our YouTube channel. As we push out these videos each week, you would be the first to be notified if you're a subscriber to our YouTube channel. Also, tell a friend so that they can also be a subscriber to our YouTube channel and be first up to see our videos. También recuerda de suscribirse al canal de YouTube de Don Pedro para que esté al tanto de los videos o información que se ya haya compartido, y también comparta con sus amistades. Puede compartir un video o decirles que se suscriban al canal de YouTube de Don Pedro. Hazel Health is a service that is being offered for Ceres families for phone, video, doctor appointments. This is part of what Hazel has to offer. So if you have not, if you need a healthcare appointment, please visit hazel.co/Ceres. Recuerden también de que los servicios de salud gratuitos o gratis para familias de Ceres están disponibles. Se pueden hacer por teléfono, la cita médica se puede hacer por teléfono, video, y está disponible para todos los estudiantes del distrito escolar de Ceres hasta el 31 de diciembre. Aquí va a mirar el enlace de cómo entrar a ese sitio. And if you have any questions about the reopening of Ceres Unified and the safety procedures that are in place, you can check the Ceres Unified Reopening and Safety Plan. The links are given on the slide, and I encourage you to go there and read through it. También es un recordatorio de que el plan de reapertura y seguridad que se le envió de parte del distrito escolar de Ceres está disponible. Ahí va a mirar un enlace donde puede usted entrar y mirar toda la información de lo que es el plan y los protocolos, y toda la información de la reapertura y seguridad al regreso a las clases. Thank you, families, for listening to information today about the reopening of Don Pedro Elementary. We will have a video again tomorrow because we want to make sure that you're getting all the information about reopening. Safety and bringing our students back is at the foremost of our mind, and we want to invite you and have our students come back safely. So please watch tomorrow for our next video. Gracias por escuchar nuestro video ahora de la información de la reapertura de la escuela. Y recuerden que mañana también vamos a tener otro video para seguir recordándole de los protocolos o cierta información que es muy importante ahora al regresar a las clases, ya que la seguridad y la salud de todos los estudiantes es muy importante para nosotros. Así es que esté al tanto del video que sigue mañana.
Bye. Bye. Hasta luego, Thank you. adiós.